La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hello. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y Alicia. Y falta poco para Navidad. Bueno, Yep. falta un par de semanas, pero ya Faltan como 23 días. Bueno, sí, y algo que estábamos discutiendo casualmente antes de iniciar la grabación es que sí, debido al Mundial de Fútbol, el ambiente está bien mixto. O sea, obviamente hay bastante más energía por el Mundial. O sea, sí hay lugares que ya están decorados desde la última semana de noviembre. Ya el Parque Villa Argentina ya está con sus lucecitas, solo que nosotros hemos pasado de día. Y otros lugares ya empezó sus decoraciones, pero la mayoría de los lugares todavía están en energía futbolística mundialística. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso. Nosotros hemos estado viendo un par de los juegos. Fuimos a Steinbox a apoyar a nuestra selección alemana. Y bueno, fue bonito ver cómo Alemania fue a pasear a Qatar realmente. En las muy largas décadas que llevo yo de ser fanática de la selección de Alemania, en realidad lo que pasa es que es como todos los deportes. Tú tienes un ciclo. Tú creas un buen grupo de muchachos. Los muchachos son ganadores, ganan por varios años cualquier tipo de premios y todo eso. Dejan de ser tan muchachos, se van. Y tienes ese proceso. Casualmente, mira que yo estaba teniendo esa charla ayer en PCF, con mis padres, estábamos hablando de eso, porque uno decía, es que porque lo que yo les decía es que yo siento que en el fútbol, o sea, están estos equipos que tienen historia de muchos años, pero a mí me da risa porque es eso que tú pones, que Japón le ganó a Alemania, pero no es el Alemania por el cual el Alemania es conocido como uno de los equipos fuertes. Ajá. O sea, obviamente Alemania tiene su propia Superliga, la Bundesliga. Alemania exporta jugadores, o sea, es una potencia del fútbol. O sea, el fútbol es uno de sus mercados. Ajá. O sea, es uno de sus productos. Es algo en lo que destaca el país, pero está en un periodo que se están formando. O sea, hay muchachos muy buenos que probablemente dentro de 4 años no vayan a pasear y hagan algo un poco mejor. Sí. Tuvieron un buen desempeño en el último juego. El problema del último juego, que fue cuando Alemania se fue, es una lección de vida sumamente importante, le vayas al equipo al que vayas. Uno en la vida debe trabajar lo suficientemente duro para que las cosas dependan, tus logros y tu éxito dependa de tu trabajo y no dependa de que el otro fracase. Porque es living a lot to chance. O sea, eso es como decir que chuzo, paso el año escolar, pero para que yo pase, Pablito tiene que sacar F y Juanfra tiene que sacar no sé cuánto y no sé qué, y entonces yo paso. O sea, no, la vida no funciona así. O sea, tú tienes que depender de ti. O sea, el hecho de que tú quedes ahí ya se debe considerar como un fracaso. Y casualmente era algo que yo estaba viendo en una charla de la oficina hoy muy buena, una charla de la oficina esta semana muy buena, y es que el fracaso es el primer intento de hacer algo. Estás aprendiendo. Ajá. Entonces tú aprendes y regresas y lo haces bien. O sea, Ajá. sí, obviamente ha habido selecciones que han comenzado el mundial malísimo y al final se van campeón porque van aprendiendo de los errores y corrigen. Pero al final de cuentas, en realidad tú sí debes considerar, dude, si tú dependes de una matemática toda rara y tú dependes de que otro equipo gane para tú pasar, tú tienes un problema que tienes que resolver. Entonces, el asunto es que al final de cuentas yo he estado pasando por las 5 etapas del duelo. Y de hecho, yo puse un tuit al respecto en este segmento que se llama el Mundial del Geek, que a mí me da risa cómo funciona el Mundial. Cuando está mi país en el Mundial, cuando está Alemania, quiero que gane Alemania. Cuando llegó Panamá, el país donde nací, llegamos, lo importante es haber llegado. Y lloro cada vez que tocan el himno porque Rusia. Llegamos y no me importa que no colegui, whatever. Ok. Esta vuelta no fue Panamá. Ya me sacaron Alemania,
ahora ¿quién quiero que pierda? O sea, ya se volvió un Deadpool. O sea, es el mundial para mí ahorita mismo es un Deadpool. Es decir que esta selección me cae mal, este tipo me cae mal, este país me cae mal su política tal cosa, este país me cae mal por tal otra cosa. Y entonces al final de cuentas, este país me da rabia porque la razón por la que todo el mundo le va me da rabia. Entonces, por lo menos ese es mi show con la selección de Japón y es súper gracioso. Porque yo les admiro lo que han hecho y me gusta la estrategia que han estado usando porque es que como tú como débil peleas contra el más fuerte. Y como karateka yo sé que es una parte de la cultura japonesa, siempre ha sido como el más débil puede ganarle al más fuerte aprovechándose de las ventajas que tiene o aprovechándose de la fuerza del otro. O sea, es sumamente estratégico y en ese sentido me gusta. Pero lo que se me hace muy ridículo es que todo el mundo le vaya por los animes. Ajá. Entonces se me hace tan ridículo que cada vez que juega Japón, yo le voy al otro. Solo por joder. Porque se me hace todo ridículo. Porque es de que, dude, ¿por qué le vas? O sea, y si fuera que alguien se sentara y me explique, no, porque supercampeones, no, porque ahora hay un manga que se llama Blue Lock, que es de cómo crear el goleador y que no sé qué. No, porque Sailor Moon. Y yo dije, dude, Sailor Moon ni siquiera toca una fucking pelota de fútbol en su vida. O sea, what are you talking about? Entonces, es esa vaina. O sea, me encanta el fenómeno de que todo el mundo le va porque Seiya salvó a Saori o porque tú has sido más espato. O sea, le van por las razones más absurdas ever. Entonces, al final de cuentas es que entonces, por eso te digo, o sea, entonces, más que nada por trolear, o sea, pero en realidad ya no es que tengo intereses, o sea, mi único interés es eso de que un amigo muy querido del trabajo vive y muere por Brasil, entonces me gustaría que Brasil le dé alegrías porque en ese sentido, o sea, ya no está el mío, pero yo tiendo a ser muy empática, entonces yo dije que me gustaría que él tuviera esa satisfacción, pues, pero más allá de eso es que ahora ¿quién pierde? Sería un trick que este equipo goleara al otro. No, y así, y más que nada me da risa porque en verdad en este mundial todo puede pasar, porque en realidad muchos equipos están de relevo, muchos equipos tienen gente joven, muchos equipos no se han acoplado aún, y de hecho, muchas estrellas están saliendo. De hecho, muchos equipos han sorprendido en la primera fase. A mí lo que me daría risa es que a veces pareciera que todo estuviera apuntando a que la final de este mundial va a ser Cristiano versus Messi. Ajá. Y esa vaina también me daría mucha risa. Sí. Pero el asunto es que algo que la FIFA muy claramente dirá que eso fue una cadena de coincidencias y de todo. No, yo creo que sí hay algo raro con el VAR. O sea, ¿sí, y en general, o sea, no lo digo por el gol ese de Japón, que esa bola era la bola de Schrödinger. La bola salió o no salió dependiendo de, no sé, tu presbicia, ceguera, astigmatismo, whatever. Porque, o sea, no sé, o sea, yo todas las fotos en las que hoy la bola estaba afuera, después entró una cosa así de que mientras haya un cachito de la bola adentro, o sea, es una vaina toda absurda esto. Y cuántos goles no le cancelaron a Argentina y otro pocotón de equipos, o sea, a Costa Rica también, o sea, ha sido una locura esta vaina que uno al final cuenta, dice que, hey, en verdad yo siento que Skynet va a empezar por el VAR. O sea, va a empezar así, me voy a meter en todos los deportes y voy a manipular los resultados para hacer dinero en una personalidad farsa que me cree. O sea, una vaina así. No. Para los que no saben, el VAR es el sistema que ha utilizado el arbitraje del mundial, donde ahora hay tantas cámaras y tantos sistemas precisos que una inteligencia artificial es la que te dice si sí o no, una vaina así. Y está cancelando goles bien canallamente. No, y entonces hay veces que, o sea, el fuera de lugar, todo el planeta Tierra lo vio, y hay veces que es que eso fue fuera de lugar. ¿Cómo? Ajá. Y a veces yo siento que, volviendo al tema del anime, en Supercampeones, el equipo yo creo que era el equipo del niño que supuestamente era el niño buena onda que se estaba muriendo del corazón, pero que era bien hijo de puta en la cancha. Andy, era Andy. El que se estaba disque muriendo y nunca se murió nada. Ajá, era Andy. Publicidad engañosa. La vaina es que el peladito ese, él en la cancha, él hacía una vaina que se llamaba disque la jaula del pájaro. Ajá. Que era que él echaba el equipo para atrás cuando el otro equipo se adelantaba, de tal manera de que siempre lo forzaba al fuera de lugar. O sea, tú nunca podías pasar hacia adelante porque tus jugadores siempre iban a estar en fuera de lugar. Y entonces a veces yo siento que
el VAR me hace sentir que en verdad todo el mundo agarró la estrategia de cómo jugar ese pelado, porque todo es fuera de lugar. Entonces, el asunto es ese de que este mundial ha estado tan errático entre esa mezcla del VAR y la mezcla esa de que los equipos están... Los que antes no eran tan buenos le han metido, porque también hay que considerar que en países como Japón y todo eso son países que se han propuesto ser buenos. O sea, son países que no tienen esta historia de que hayan jugado eso toda la vida, pero es que ya no quiero soquear. Entonces tienen jugadores en equipos de Europa, han ido mejorando, han estado exportando, o sea, ya no son lo que eran. Entonces al final de cuentas tú tienes que mamá, que es súper futbolera, se la pasa y que pasó a Australia y me pregunta a mí, yo dije, bueno, yo sé que ellos jugaban rugby, o sea, yo de fútbol y Australia no son coño. O sea, mi referencia de ciertos países es si salían en el álbum de Panini, ¿ok? Entonces me da risa porque mi mamá cada 5 segundos me pregunta, que me hace sentir culpable y como mala persona porque nosotros no le compramos el álbum de Panini. ¿Sabes todos los problemas que nos hubiera resuelto si nosotros lo hubiéramos comprado y llenado ese álbum a mi mamá? O sea, es que el problema es que mi mamá no es muy tecnológica, entonces nosotros somos su Google. Entonces la cosa es que la mujer anda perdida con el mundial, porque en este mundial todo ha sido electrónico. De hecho, ya tú no ves el boom ese de que repartían calendarios por todos lados. Y no, hasta y de la hecho, FIFA es un app. De hecho, casi todos los canales de televisión te decían en sus cuentas de redes sociales que puedes ver el mundial en nuestro canal, pero te recomendamos que lo mejor para tu salud es verlo en nuestra app. Chuzo, nosotros pasamos páramo, le preguntamos a familiares, amigos, a todo el mundo. Yo creo que prácticamente llamamos a la compañía de cable para preguntarles que dónde coño van a estar los juegos, porque chuzo, si mi mamá no veía los juegos se moría, y es mentira que mi mamá los iba a ver en el celular. Exacto. O sea, no, en verdad... Estamos hablando que la mamá de Alicia es una señora que tiene como que es 70 y... Mamá es una persona, es una baby boomer de 70 y tantos años. O sea, es la tía May. Pero la tía May no de las películas. El cómic de ninguna original. de las películas. O sea, la tía May del cómic original. Lo que pasa es que mi mamá es Alan Grant. O sea, mi mamá y la tecnología no se comunican. Entonces, no, o sea, literalmente, o sea, mamá y Jorge tienen la capacidad de que tocan los aparatos y los aparatos se mueren. Pero mi mamá lo tiene más desarrollado, o sea, lo ha evolucionado y lo ha llevado como al nivel 5. Entonces la vaina es que la mujer es cero tecnología. Y el mundial se volvió full tecnológico. Y entonces, pero a todo esto me da risa porque yo sí estoy viendo el mundial en streaming y ella ve los goles antes. Y entonces yo estoy que feliz de la vida trabajando con el mundial ahí de fondo en mute. Y de repente mi mamá dice que golearon y yo o sea, en Peacock la partida ni siquiera ha comenzado, ¿okay? O sea, la jugada ni siquiera ha comenzado. Yo no sé ni qué está pasando y mi mamá ya me anda spoileando los goles, o sea. Pero sí, al final de cuentas, afortunadamente, los canales sí están pasando los partidos, sí los ha podido ver, los que ella ha elegido ver. Ha tenido alegrías y tristeza porque creo que mamá está en ese proceso de cuando los padres entran en abuelito mode, que es cuando los viejos comienzan a ponerse todos dulces y todo eso. Y entonces le da tristeza cada vez que sea un equipo. O sea, que toda esta semana ha sido una tragedia porque no se pueden quedar los 32. Pero al final de cuentas la mujer ha estado tripeándose su mundial, o sea, le ha dado un entretenimiento por estos días. O sea, ella es la más mundialera de todos nosotros, yo soy la segunda y a Jorge le vale 3 rábanos. Pero sí, o sea, sí tratamos de vivir la experiencia de ir a ver el mundial en un lugar y el equipo empató y nosotros ganamos amigdalitis y resfriado, o sea, formidable. Sí. Mejor se daña. Sí, mejor se daña. Y de ahí, lo único es eso que sí sentimos que la Navidad está peleando con el mundial. Hay como mensajes confusos, pero más que nada yo siento que es el hecho de la Navidad consumista. Lo que también dice mucho de nosotros, como personas sumamente consumistas, que estamos dejando que el mundial nos opaque la Navidad. De cómo el mundial se robó la Navidad y sale el mundial vestido como el Grinch. Esa es la mascota del mundial vestida del Grinch. No, man, horrible. Pero como les decía, o sea, me llama mucho la atención es eso de que en el fútbol pesa tanto la historia, que tú siempre haces la mención esa de estos equipos superpoderosos, aunque ahorita mismo tienen un grupo joven que no es tan fuerte, pero todo el mundo lo sigue viendo como superpoderoso, y muy probablemente ahorita mismo Corea, Japón o inclusive el mismo Australia sean amenazas más grandes que decir un Alemania, que por eso se quedó, o que decir un España,
O sea, las cosas están cambiando, que en los otros deportes sí es así. Pero yo también siento que en los otros deportes sí está como claramente marcado que son de figura. Y casualmente eso era lo que hablaba con los chicos. Eso de que, ¿quién carajo es Chicago Bulls? O sea, Jordan colgó la camiseta y colgó el He-Man Saswell colgó los Chicago Bulls. Ajá, exacto. O sea, más nunca volvieron a sonar. Y es lo mismo que yo les decía casualmente con Patriots. Ajá. Tom Brady se fue y de hecho ya están hablando que él no va a volver. O sea, al final de cuentas, en los otros deportes, sí, o sea, si tú le ganas a Chicago Bulls ahora, tú no te sientes pechón, porque no es el Chicago Bulls. No es el Chicago Bulls no de los es 90. ese Chicago Bulls. No. Pero tú en fútbol sí le puedes ganar, dizque, a un Brasil que no es el Brasil legendario, o sea, no es el Brasil de Ronaldo y todos estos manes, y sentiste pechón de que le gané a Brasil. Dude. Ahí sí estás como el comercial de Coca-Cola que ofendió a todo el mundo. O sea, le ganaste a Brasil con un hombre menos. O sea, ese no es el Brasil. Pero sí, o sea, me llama la atención la correlación entre los distintos deportes. Lo otro que aprendí, para ya ir cerrando este segmento del Mundial del Geek, es cómo ahora a través del streaming y los reruns, el contenido no está envejeciendo rápido. Porque es curioso, comentando otra vez con el hecho ese de que medio país le va a la selección de Japón por el Newpie. Ajá. O sea, ¿cuántas generaciones no crecimos viendo el Newpie? Ajá. O sea, y te estoy hablando de diferencias abismales. O sea, gente en los 40, 30, 20, 10, y todos sabemos quién es Oliver Atom. Ajá. O sea, eso antes no era así. No. O sea, antes, por ejemplo, si tú me hablaras... Y de hecho el contenido americano no es así. O sea, tú no ves a alguien de 15 años diciéndote He-Man con todo y que Netflix trató de devolverlo. O sea, pero hay 4 generaciones hablándote Newpie. Sí. Hay 4 o 5 generaciones hablándote Goku. Ajá. O sea, el contenido no está envejeciendo como antes. No. El contenido se está volviendo más permanente. Sí, sí, sí. Tomando en cuenta de que no solo están los servicios de streaming, que digamos que por ejemplo, que Crunchyroll tiene su sección de, digamos, Dragon Ball, y te pone todas las Dragon Ball, te los pone ahí. También está el hecho de que también están en YouTube en todos los idiomas posibles, ya sea en canales oficiales, canales no oficiales, como eso de, o sea, puede ser que digamos Real Ghostbusters. ¿Okay? Real Ghostbusters es una serie animada de los 80, está en YouTube, está prácticamente completa. El canal oficial de YouTube de Ghostbusters está subiendo los episodios cuando se acuerda, y lo sube una vez por semana. Pero desde hace rato, en inglés, en español, en francés, tú puedes encontrar todos los episodios completos en canales que Retrocómicas, Retrodudes 80. Sí, es como Pepa, Ajá. que tú encuentras todo Pepa en YouTube. Exacto. Y no pregunten cómo es eso. Exacto. Tampoco voy a preguntar. O sea, es como tú dices, o sea, el contenido ya se está... O sea, ¿cuántos canales? Hay un canal en YouTube que da ya yo unas 24 horas del día. O sea, todo el día dando los episodios. No, o sea, sí, pero a lo que yo me refiero es a que por lo menos hay algunas de esas franquicias que sí han muerto un poco, solo que las han tratado de mantener activas, porque obviamente muchas de esas, por lo menos las americanas, son de Hasbro, y Hasbro quiere vender juguetes. Ajá. O sea, Hasbro, créanme, o sea, Hasbro es un maldito drug dealer que se queda la mitad de mi salario casi por quincena. Pero el asunto es que Hasbro lo que hace es que las revive de alguna manera. Les hace una película por más mala que sea, pero ya el nombre volvió a salir. Te tira una nueva versión del juego. Perdón. Compra una franquicia o hace un deal con una franquicia de algo y ahora te saca disque Battleship, la versión One Piece o cosas así, para mantenerse viva, para seguir vendiendo sus vainas. Pero a lo que yo me refiero es a cosas que más orgánicamente la gente siguió viendo y siguió buscando. Versus, porque lo que hace Hasbro es, o sea, tú puedes hacer dos cosas, push o pull. O sea, tú le metes la cosa a la gente en la garganta, o tú haces que la gente venga a ti. A lo que yo me refiero es que mucho de este contenido orgánico era lo que decíamos, el resurgimiento de Naruto. O sea, literalmente Naruto era el anime de uno de mis primos cuando era chiquillo, y mi primo tiene 29 años. O sea, y hay niños de 10 años viéndolos. O sea, hay 20 años de diferencia y la gente está viendo Naruto. O sea, y lo descubrieron orgánicamente. O sea, y de hecho, y entonces
la venta de merchandising es a consecuencia de, porque como la gente lo ve, tú tiras el merchandising porque se va a vender. Perdón, como les decía, tengo amigdalitis. Hemos estado enfermos. O sea, si han escuchado los podcasts anteriores, Alicia ha estado tosiendo, yo he estado carraspeando y tosiendo. O sea, discúlpenos, pero noviembre ha sido nuestro mes de quédense en casa, pero el universo... noviembre, este año ha sido así, es que Garakakshemol, este año, a la fecha, me ha dado sinusitis, laringitis, bronquitis, amigdalitis. Y casi todo en noviembre. No, o sea, en noviembre me dio amigdalitis y me dio faringitis. En octubre me había dado una sinusitis que ya me había dado en mayo. O sea, ya estoy hasta repitiendo. O sea, el que quiere intercambiar itis, por favor, a @sakura002. Pero el asunto es este, o sea, el contenido se está quedando. Nosotros cuando hemos ido a Hot Topic, hay toda una sección de Naruto. De hecho, a mí me dio súper risa. Fue cuando fuimos a Spirit Halloween y tenía un pasillo de Naruto y yo estaba diciendo, ¿dónde estaba todo esto hace 20 años? Que era cuando me interesaba Naruto. Exactamente. Because I don't care anymore. Es complicadísimo, o sea. Hablando de contenido que le está costando envejecer, esta semana se estrenaron los 2 primeros episodios en Disney Plus de la serie Willow, que es secuela de la película 1988. Sí, por ahí, 88. Si han escuchado este podcast anteriormente, saben que yo tripeo la película porque yo me la veía de niño y Alicia la veía de niño, pero la detesta la película. La detesta totalmente. Y es una película que, o sea, tratando de ser objetivo, es una película que tenía buenas intenciones, pero malas ejecuciones. Hay ciertas cosas que funcionan en la película, hay ciertas cosas que no funcionan en la película. Como la película completa. Exacto. Lo único que uno puede decir es que eso fue un intento de George Lucas de quiero hacer Lord of the Rings, pero no puedo, así que me invento mi propio mundo, mi propio lore. Y hay bastantes cosas que se nota que man, dude. Aparentemente George Lucas en ese momento parece que solamente puede escribir una sola historia, así que también tiene polvito de Star Wars. Se parece mucho a Star Wars, pero también se parece a casi todas las historias de fantasía de esa época. Básicamente la película es, haciendo un breve recap, es sobre este granjero de este mundo fantástico que sueña con ser un hechicero y que termina en este viaje para salvar a una bebé que resulta que es una princesa que hay que rescatar y que hay que proteger de las fuerzas del mal porque ella tiene un destino súper importante. La nueva serie no es que tengas que ver la película entera, porque igual la serie te va a poner los clips ahí con los 2 primeros episodios, pero la serie es que en realidad no hay tanto que ver la película. Yo siento que esto es uno de esos casos que haber visto la película es nice to have, si te gusta ese tipo de películas, pero en realidad la serie está haciendo su propia cosa. De hecho, la serie a propósito se está viendo la película porque, o sea, los creadores Disney y todo eso sí están perfectamente conscientes de que Willow es un clásico de culto, exacto, pero una película de culto. It wasn't that great. Exacto, de hecho es una película que ellos saben que ganó su estatus de culto gracias a las constantes repeticiones en cable, en televisión tradicional. De hecho, se había vuelto hasta un chiste. Pues nosotros vimos que esta serie Super Story, que estaban el tipo que se iba a tomar la foto con la familia y que para hacer una foto familiar de Navidad para la esposa, y tenía él y sus 4 hijos todos vestidos de duendes y de hobbits y vaina. Y la gente le pregunta, es que, entonces que tu esposa le gusta el Señor de los Anillos. Es que Señor de los Anillos, estamos vestidos de un personaje de Willow. O sea, era un chiste así como que en el planeta solo existen 5 gatos que les gusta Willow. Pero es que en el planeta solo existen 5 gatos que les gusta Willow. O sea, eso es lo que quiere decir que es de culto. O sea, con el tiempo levantó un following, pero nunca fue masivo. O sea, había otro chiste. Y más que nada porque no era lo que se esperaba. En la película está Fanboys. Cuando los pelados se meten en la oficina de George Lucas para robarse el guión de episodio 1, se meten en la oficina de George Lucas y me dicen, mira, aquí está el prop del Millennium Falcon, aquí está el prop de la espada de luz, aquí está el primer guión de Star Wars, aquí está el primer rollo de THX 1138, puras cosas importantes de George Lucas. Y me dicen, aquí está la varita de Willow, y nadie dice nada. Y me dicen, ¿saben Willow? El enanito. Pero el asunto es que
Lo que pasa es, inclusive no fue que no fue rentable. Lo que pasa es que estaban buscando el próximo Star Wars y no lo fue, porque exacto. Es que en realidad es blanda, o sea, es una más del montón, o sea, no sobresalió, pues, porque esa es la realidad. No es que, hay que recordar que en los 80, por alguna extraña razón, había tanta fantasía, o sea, había Conan, había esa otra que yo también detesto, Labyrinth, la otra que no me gusta de los Muppets. El Cristal Negro. O sea, fantasía había a la vuelta de la esquina, o sea, fue un género muy popular. Y sin olvidar que habían películas de fantasía que no estaban en el mundo fantástico, sino en el mundo real, donde algo fantástico aparecía. O sea, la imaginación estaba vuelta loca en los 80. No, pero por eso te digo, o sea, la premisa es esa. O sea, en ese momento había tanta fantasía, o sea, literalmente estaba tanta fantasía, que al final de cuentas fue una más del montón, o sea, no destacó. O sea, la película no tuvo nada que destacara. Es una película de estas que trasciende a la historia, que mucha gente la recordará más que nada por... Las películas que vemos en la infancia tienen muchas razones por las que tú las recuerdas. Con quién la fuiste a ver, qué evento tuviste. Hay gente que va a decir que la veía con mis padres y la fuimos a ver al cine y por eso es mi película favorita ever, por el recuerdo total. En mi caso, yo la detesto porque mi recuerdo era... Mi familia, como lo hemos mencionado antes, fue early adopter de VHS en un país que era territorio Betamax. O sea que cuando tú ibas a alquilar a los videoclubes, no había nada en beta. Star Wars, no había nada en VH, que diga, todo era beta. O sea, eran pasillos, todo el bendito videoclub. Hace una idea de un blockbuster, la pared de Blu-ray, cuando Blu-ray recién salió. Es el mismo fenómeno. O sea, había un mueblecito chiquito de VH, porque Panamá era territorio beta. Todas las películas de la historia del cine estaban en beta. Había 25 en VH, ¿ok? No estaba Star Wars, estaba Willow. Como mi tío veía Lucasfilm. Exacto, porque el póster decía de George Lucas, la cajeta decía de George Lucas, el creador de Star Wars, y chiquito, Willow. Entonces, al final de cuentas, cada vez que yo pedía, me alquilan Star Wars, porque sí, nunca me cansaba de ver Star Wars, me alquilaban Willow. Entonces, al final de cuentas, para mí fuera, pero si a mí no me gusta esto. O sea, a mí, en ese entonces, películas de fantasía, o sea, era disque lista de películas que yo detestaba de infancia. Disque El Último Unicornio, fantasía. Laberinto, fantasía. A mí no me gustaba la fantasía. O sea, la primera película de fantasía que salió de mi pod de esto no me gusta fue La Historia Sin Fin. Y fue por el contraste ese de que era el niño leyendo, que se unía con la fantasía, Falcor y todo eso. Esa fue la primera que yo dije que esta me gusta. Pero normalmente a mí no me gustaba Conan ni nada de eso. O sea, a mí me gustaba el sci-fi. O sea, y era súper curioso. O sea, yo podía ver 2001, que para cualquier niño era sedante, pero me aburrían las de fantasía. Entonces, al final de cuentas, ese era el asunto. O sea, como me forzaban a verla, porque era disque la que hay, le cogí una tirria, pero bárbara. Pero en realidad, la película es eso. O sea, no es que es buena o que es mala. O sea, no trascendió. O sea, se esperaba que fuera la panacea. Y fue una película de fantasía más. Exacto, y esa época estaban saliendo bastante. Estaba Willow, salían demasiado. Estaba Krull, que esa es otra que también, que es otro desastre Focome, que el Krull la dieron hasta en Cine Gallo aquí en Televisión Nacional. No, o sea, por eso, o sea, salía demasiado contenido de fantasía. O sea, fue como la época dorada de la fantasía. Y estaba compitiendo con películas animadas que de por sí son más y Rankin Bass estaba en su época dorada, que también sacó un montón. Don Bluth, que se estaba tirando Su Secreto de Nim. Y también, como ya había mencionado, también estaban las películas de fantasía que no eran un mundo fantástico, pero que te traían cosas fantásticas al mundo real, como Gremlins, Back to the Future, o sea, Splash. O sea, tenías pocotón de cosas, o sea, estaban... Y la otra, la del maniquí. Me enamoré de un maniquí también. O sea, habían tantas películas que estaban jugando, porque en realidad muchas de esas películas eran otro género de películas que tenían algo fantástico para empujar la trama. Así que muchas de esas a veces hay gente que no sabe si contarlas como fantasía o no. No, sí, entonces al final de cuentas, la película, ese es el issue, pero la serie, como se dio cuenta que no tiene un big following, y no envejeció bien, o sea, los efectos visuales se ven catastróficos. Entonces ellos al final de cuentas lo que dijeron es,
si te gusta Willow, haber visto Willow, vas a ver conexiones con esto. Si nunca te gustó Willow, esto es su propia cosa. O sea, los protagonistas son toda una nueva generación. O sea, Willow pasó a ser como que era lo que yo le decía a Jorge. Es como si fuera un Yoda. O sea, él lo viste cuando era un aprendiz, un no sé qué, pero ahora es el mentor. Esto está en otro rol, pero los protagonistas son teens y la serie está apuntando más a ser algo así, tiempo de Smallville, Gossip Girl y todo eso. O sea, es un más quién anda con quién. Mis papás me están obligando a ser princesa, pero yo quiero ser caballero. Ay, no, me quieren casar con este esperpento, pero me gusta la otra. O sea, son cosas así. Exacto, porque es una serie que no dentro de lo que es los personajes, o sea, te caen bien, pero si le metes muchas mentes no te va a traer nada nuevo que no hayas visto antes. Pero por lo menos los personajes te los tan tripeables. No, pero es que eso es un género de por sí a mucha gente le gusta. O sea, mira Riverdale y todo lo que ha salido. O sea, el hecho de que sea una serie, un drama adolescente, pero en un ambiente fantástico, no le demerita porque, o sea, esos dramas adolescentes son lo que están vendiendo ahorita mismo. Es lo mismo que Merlina. Es el mismo tipo de serie. Exacto, entonces también, o sea, la producción se ve súper brutal, las locaciones, todo se ve fantástico. Lo único malo aquí, si tratando de no spoilear mucho, es que como es un Legacy sequel, comete el mismo... La generación pasada son unos Exacto, comete el mismo crimen que hizo Ghostbusters Afterlife, que hizo Star Wars, que hizo Jurassic World, y que aparentemente Top Gun Maverick es la única que no lo ha hecho, que es que la generación anterior y todo lo que tuviste en la película original valió madre, pues. Y ahora los manes son todos amargados, fracasados, y no solo tienes que soportar el hecho... Pero es que sí y no. O sea, honestamente, Top Gun Maverick lo hizo pero a medias. Porque, o sea, lo que pasa es que cuando tú ves Top Gun Maverick, el mismo Maverick no evolucionó. De hecho, esta película es lo que lo impulsa a finalmente madurar a los 60 años. Pero ellos lo que te aprovechan es... pero Iceman maduró. Iceman logró, Iceman llegó lejos y Iceman lo cargó toda la vida. Lo que pasa es que en la mayoría de los Legacy sequels, la metida de pata es... Luke podía fracasar en su academia Jedi, pero ¿por qué Han también tenía que volver a ser un Scoundrel? ¿Y por qué Leia nunca logró fundar la Nueva República? O sea, al final tú pusiste que los tres eran unos losers, ¿ok? Pero tú sencillamente podías poner... No se fundó la Nueva República, pero Luke creó su orden Jedi. O sea, el balance que tiene Top Gun Maverick versus las otras es que Maverick él mismo no evolucionó tanto y esta película lo ayuda a terminar de desarrollar y te demuestra los detalles en los que sí él evolucionó. Te demuestra eso de cómo él ha estado lidiando con la culpa de haber perdido a su mejor amigo, cómo él ha lidiado con este hijo putativo que tiene en el huérfano que dejó el mejor amigo. O sea, te lidia con eso, pero sigo siendo el mismo irresponsable, todo eso, que pone todo en riesgo, que no pienso, que no sé qué. Pero Iceman creció. Pero el asunto es que la nueva generación en Top Gun Maverick también fue más engaging. Que ese es el otro detalle que a veces cometen el error, que la nueva generación o la creas demasiado perfecta. O sea, demasiado así modelo de... Jorge estaba viendo un documental de Power Rangers y es así, que perfectos. Lo cual hace ver mal a la generación anterior. Y es aún más ofensivo. Exacto, porque es que ya en tu cabeza ya tú tienes el chip de que es obvio que estos son los reemplazos. Es obvio que se van a enfocar, que pase lo que pasa en esta película, cuando hagan a la historia siguiente va a ser con estos manes. Ya es suficiente que ya tienes ese chip en la cabeza, pero que denigres todo lo que se hizo todo lo que hizo la generación anterior, que se rompan todas las relaciones. O sea, me está diciendo que después de todo lo que vivieron, esas relaciones eran tan frágiles como en el momento que se pelearon cuando se conocieron. O sea, ahí es cuando tú te quedes que o sea, es que está mal manejado. Está mal manejado. Súper mal manejado. Y es como que, y como lo hemos mencionado aquí varias veces en el caso de Ghostbusters Afterlife, que sí, nos encantó, pero el hecho de que eran Ghostbusters, que su frase era, estamos listos para creerle, no le creyeron al man que les hacía las armas, el man que detectaba todo. Era uno de ellos. Era su amigo, supuestamente. Era su amigo, era su armory guy, era su tech guy, era el que hacía todo. Y no le creyeron. Y lo mismo pasa acá en Willow, es que, el destino del mundo está en riesgo. Las cosas no se terminaron de arreglar cuando pasó la primera película. O sea, que tuvimos la victoria, pero todavía viene la vaina. Es que
¿no? Muy En el feo. caso de Willow, yo sí comprendo, que era lo que yo le decía a Jorge, porque las cosas no se pueden haber resuelto, era algo que nosotros hemos estado hablando, y es el hecho de que la Mesías que va a resolver todo es una bebé. Ajá. O sea, ella no ha hecho lo que va a hacer. Y es algo que también estábamos hablando que R.R. Martin lo expresó bien. O sea, las historias no son como los cuentos de hadas, en el sentido de, ok, se casaron y vivieron felices para siempre, todo se arregló y nunca hubo problemas. O sea, el mundo no funciona así. Ajá. Entonces el asunto es que dependiendo del autor, Tolkien por lo menos lo que él hizo fue acabó su historia, se saltó todo eso y puso los apéndices de así acabaron todos. Pero el asunto es que esto, sí, cuando terminan ciertas cosas, Star Wars, que muriera Palpatine no restablece la galaxia. Exacto. Ok, en Ghostbusters es un poco diferente, o sea, le ganamos a esta amenaza. Pero entonces tú me vas a decir que no hubo más fantasmas por 30 años, que fue lo que hiciste. Y la conclusión a lo que nosotros llegamos es que es una consecuencia de la nostalgia. Nuestra generación es tan nostálgica que nosotros no queremos que nos recasten ciertos actores icónicos. Y como no nos pueden rellenar los 30 años, porque no pueden castear a un Aiden Alric otra vez, ahora en el papel de un joven Peter Beckman, para entonces contarme las historias de cómo sí tuvieron otros monstruos y sí estuvieron cazando fantasmas y creciendo. Por 30 años, tú me tienes que decir que cada uno volvió a su day job, se separaron y Ghostbusters desapareció y fracasó. Porque no me puedes contar esa historia porque los actores envejecieron. Exacto. Y lo mismo está pasando acá. Entonces, no, y acá en el caso de Willow es un caso bien... ¿Estás bien? Sí, tengo amigdalitis. En el caso de Willow es un caso bien complicado porque no solo... O sea, muestra que si ves el final de la película es de que, ok, no es tanto que el final fue... El final central para los efectos de todo esto es que, ok, protege a la bebé y se la dan al man que era el Han Solo de la película, que era un scoundrel, un caballero que se casó con la man que era la hija de la reina mala, y que ellos iban a reconstruir las cosas y bueno, ellos iban a cuidar a la bebé. Pero cuando empieza esta serie pasan ciertas cosas que te dicen que no, que a la bebé había que esconderla igual. O sea, la bebé la escondieron y nunca le explicaron nada debido a la amenaza. Alicia, ¿estás bien? 5 minutos más tarde. Y volvimos. 5 rícolas después. 5, sí. Alicita, para los que se preguntaban, Alicita ya está bien, ya se siente mejor. Tenemos 5 ricolas. 5 rícolas después. Ajá. Paré este ataque de tos. No garantizo que no haya otros. Exactamente. Ok. Esta semana salieron varios trailers, creo que uno mejor que el otro. Pero... que yo siento que no es tanto así como uno mejor que el otro. Yo siento que es que a diferentes personas le apelaban diferentes trailers. Exacto. Pero a mí me dio risa, pues salió el trailer de Transformers. En el medio del trailer de Transformers salió el de Indiana Jones y el de Indiana Jones estuvo más sumiso. O sea, el de Indiana Jones tuvo su gente. Sí. Pero... y después estuvo el de Guardians. Y entonces, el día anterior estaba el de Mario, el de Super Mario. Y entonces estuvo el día anterior el de Super Mario. Y entonces al final de cuentas hubo trailers como el de Mario que, o sea, todo el mundo sí tenía una opinión. Pero las otras 3 sí era como que la gente que ya está con Marvel no reaccionó al de Guardians. Exacto. La gente que ni sabe quién es Indiana Jones no reaccionó a Indiana Jones. Y la gente que nos vale Transformers reaccionamos para decir que nos vale Transformers. Exacto, o sea ayer estuvo lleno de trailers, pero como tú dices, hubieron varias opiniones bien mixtas. El de Mario no tuvo... la opinión es general. La opinión es general, exacto. Todo está cool menos la voz de Chris Pratt. Exactamente, todo está cool menos la voz de Chris Pratt. O sea, todo, incluso hasta la voz de Luigi, todo. O sea, el único que no está haciendo su tarea es Chris Pratt. No, y mostraron un poquito más del concepto ese de que sí son promeros de Nueva York. Que lo que a mí me está gustando es eso de que, para bien o para mal, todo es canon. Exacto. O sea, todo lo que han dicho antes, pues poco a poco, pues. Yo siento que esa película va a ser así como Lego Batman, que va a ser... O sea, le va a hacer un respeto a todo
y va a aceptar Y se va a todo. burlar de Se todo. va a burlar de la película, posiblemente se burle de la película del 95 de Bob Hoskins. Posiblemente se burle de el Super Mario Bros. Super Show. Y Yo siento mucha que otra tomaron mucho de ahí. cosa. Sí, no, sí. Porque todo eso de que son plomeros, porque en realidad el overall era por la tecnología para que se les notaran los brazos. Ajá. O sea, pero todo eso de que es un italiano descendiente que vive en Brooklyn, que es plomero, Ajá. que vive su isekai, se va a un mundo fantástico. Todo eso empezó con la serie animada. Esa era la historia que te ponían al inicio de cada episodio. Ujú. Que eran unos plomeros que se fueron por una tubería mágica y quedaron en el mundo de los hongos y rescatando a la princesa. Yo creo que más bien es que se pegó bien duro con una tubería. Y todo es un sueño, que termina como el 2, que todo es un sueño. Sí, pero sí, no, el tráiler de Super Mario Brothers, la película, o sea, la verdad estuvo mágico porque te está poniendo todo lo... Y te está metiendo hasta el Rainbow Road de Mario Kart. No sé ni cómo, no sé si eso y si eso lo están poniendo en el tráiler, quién sabe qué es la escena post-crédito, si es que va a tener. Yo siento que sí, pero yo siento que ese concepto de ellos de manejar los universos a lo Mario Galaxy Ujú. lo están usando para eventualmente sí tirar más contenido de... Hay que ver... Era algo que yo te decía cuando estuvimos en Universal, Ujú. que cuando tú lo ves, no dice Super Mario World, Ajá. dice Super Nintendo World. Ajá. O sea, hay que ver ese deal entre estas dos compañías hasta dónde se extiende. Y no sea que ellos en realidad sí van a sacar eventualmente un Smash. Y que, o sea, que van a sacar eventualmente una película de The Legend of Zelda, que tengamos a Link y a Zelda y a los otros personajes, canon y todo esto. Que después van a sacar Metroid. Ajá. Porque a mí me llamó mucho la atención porque es que cuando tú ves el diagrama del parque y cuando tú ves los avances en la construcción en California o ves el parque que abrió en Japón, debió llamarse Super Mario Land. O sea, Sí, todo es porque Mario. todo es Mario, exacto. O sea, todo es Mario, pero ¿por qué se llama Nintendo? Ujú. Entonces ahí es donde a ti te cabe. Y Universal con ese formato de que en realidad eran estudios de cine y son grandes, son los estudios, o sea, Ujú. Son los soundstage. son los soundstage y es que son enormes, te hace sentir que es Mario. Mario es el primero, pero Mario no va a ser el único. O sea, a lo mejor tendremos hasta Kirby o quién sabe qué. Cuidado que hasta Pokémon. Entonces, al final de cuentas, yo siento que eso es algo a lo que ellos están apuntando. Ujú. O sea, ellos no se van a quedar solamente ahí y por eso comenzaron a sacar tantas cosas. Ujú. Entonces está súper interesante. O sea, obviamente la diferencia es que como es animado y todo eso, no creo que sea como decía la gente, es que, bueno, y ahora van a shotear a Sony para la iniciativa Smash. No, porque el tratamiento que se les dio fue distinto. Exacto. O sea, porque yo honestamente, o sea, por todas las escenas, o sea, aquí nunca va a haber una escena live action de Chris Pratt. O sea, esta es full Exacto. animada. Exacto. No es lo mismo. Pero eventualmente Nintendo tiene bastantes historias interesantes que contar. O sea que las posibilidades son bastante buenas. O sea, es bastante positivo. A mí me encantaría ver una película de Zelda. Es la que más me asusta por todo esto de que imagínate si la voz de Mario, que Mario por lo menos emite más sonidos que Link. Ujú. O sea, castear a Link va a ser disque Mission Impossible, o sea, y que la gente lo acepte, o sea, es muchísimo más difícil, ¿no? Pero yo siento que promete muchas posibilidades y para ambas cosas, para Nintendo y para Universal. Y yo siento que Mario Kart lo pidió Universal, Ujú. porque ese es el RAI, Ujú. Sí, ese es el único RAI sí, es la única atracción grande que tiene el... en los dos. Ajá. Tanto en la versión de Japón como en la versión de Estados Unidos. Ujú. A ver, fuera de eso, bueno, el tráiler de... Como mencionaste, el tráiler de Transformers. El tráiler de Transformers, o sea, está cool dentro de lo que se cabe. Todavía está el debate si esto es después de Bumblebee o si esto es precuela. Es 10 años después de Bumblebee. 10 años después de Bumblebee. Es de la continuidad de Bumblebee, no, que no se sabe es si Es si este es y Bumblebee conecta- son de la continuidad de las otras. Ajá, exacto. Sí, exacto. No se sabe si esto conecta con las películas de Michael Bay o si va a ser, como dijo Alicia ayer cuando estábamos hablando después de ver el tráiler, si esto va a ser como en X-Men, que hicieron Days of Future Past, Todo se Y it's ya. all connected. que it's all connected, pero al mismo tiempo estamos haciendo nuestra propia cosa. Disfruta la película mientras It's la all continuidad se va al... connected, pero time travel y shenanigans, sí que al final esto no va a terminar viviendo esa historia porque hubo cambios, Ajá. pisaron mariposas, Ujú. pero no se sabe porque es que en realidad Bumblebee fue precuela
Bumblebee era en los 80, esta es en los 90, o sea que todavía estamos en el pasado. Es como si todo esto fuera precuela de lo otro. Ajá. O sea, todavía ellos no han negado que lo otro sea el futuro. Exacto. Los diseños se ven, o sea, es una mejora. Pero es que es el pasado. Tú puedes decir que se enchecheró con el tiempo. Exacto. Los diseños se ven bien para lo que es tanto los Transformers, los Autobots tradicionales como los Maximals que salieron en el trailer. Una gran mejora tanto en lo que era la misma serie animada de Beast Wars, que es de donde esta serie está tomando bastante material. Vamos a ver el próximo trailer, a ver qué sopa. Y bueno, obviamente el trailer de Indiana Jones, que también estuvo súper genial, nostálgico, emotivo. Le falta algo. Eso sí, le falta algo y se nota que ahí están utilizando bastante CGI para Harrison Ford. No, pero es que tiene algo. O sea, yo creo que fueron por ciertas decisiones visuales. Ajá. Pero en realidad se ve, no sé, o sea, se ve new. Pero, o sea, a lo que yo me refiero es que una película de indie se debe ver all. Se debe ver all porque supuestamente el flow es que eran como películas timeless, como eran evocando el feeling de las películas seriales así de las que o sea, hasta cuando tú ves el logo parece una caricatura. O sea, pareciera que fuera el logo de Looney Tunes. O sea, tiene algo que a mí sí me hizo como que, no sé si es que se ve barata, se ve nueva. Tiene algo que a mí sí me hizo como, no la siento una película de Indiana Jones, que con todo y lo horrible que es la calavera de cristal, por lo menos en el marketing se sentía como una película de Indiana Jones. Esta se siente como, I don't know, se siente weird. Siento que no, que yo sé, obviamente sabemos que es como la nueva película de indie después de no sé cuántos años desde la calavera de cristal, que eso fue que en el 2009, una vez de la primera película de Indiana Jones en casi 10, 15 años, empezando por ahí. Segundo, posiblemente la última película de Harrison Ford, porque es más está vuelto una chancleta, como una pieza de museo de las que busca Indiana Jones. Siento que estuvo demasiado in your face haber hecho la Star Warsada, el Rise of Skywalkerismo, de haber agarrado la música y ponerla en ese tono suavecito, melancólico. Ting, 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 ting. Creo que eso estuvo de más. Que Harrison Ford se está muriendo, empieza a llorar. Ajá, creo que eso estuvo de más, porque ya de por sí vamos a ver no solo Indiana Jones, sino que también sale John Rhys Davies, que creo que es el único del elenco original, aparte de Karen Allen, que obviamente no va a salir en esta, hasta donde tenemos entendido, pero del elenco viejo, de las películas viejas, John Rhys Davies, que era el que hacía el papel de Salah, creo que es el único que todavía está vivo. Sí, y ya... No, y Ke Huy Quan, que salió en Everything Everywhere All at Once, pero él no creo que vaya a salir en esta ni de cameo. Eso hubiera sido cool, pero no creo. No creo que vaya, porque los manes ellos subieron la foto de Ke Huy Quan y Harrison Ford abrazándose, encontrándose en el D23. O sea, y esto ya estaba filmado. O sea, exacto. Si no es una escena post-crédito, una vaina así, y es porque decidieron hacerlo ahí. Exacto. Y obviamente esta película va de alguna forma ignorar la calavera de cristal. De alguna forma, simplemente porque a la gente no le gustó. Pero eso es una de esas cosas raras de que, por lo menos mira el caso de Star Trek. Star Trek Nemesis, que fue la última película que hizo. De hecho, las dos películas finales. La película final que hizo William Shatner de Star Trek, que era el Star Trek 6, El País Desconocido. Y la última película que hizo Patrick Stewart con la tripulación de Next Generation, como Jean-Luc Picard, que es Star Trek Nemesis. Para todos los efectos, esas dos películas son malísimas. Y lastimosamente son las que cierran el ciclo de sus correspondientes grupos de actores. O sea, antes de que empezaran a hacer todas estas vainas de streaming, esas eran las dos últimas películas. Para bien o para mal, esos dos bodrios de películas eran el capítulo final. Y la saga siguió. Y aún así encontró la manera de que, por lo menos la serie de Picard,
continúa después de los eventos de Nemesis. O sea, las otras series y las otras cosas que han salido han hecho acknowledgement de que sí, esas películas son malas, pero son parte de nuestra mitología y lo estamos integrando en los episodios de nuestras series. Y es algo que Indiana Jones y que muchas otras películas, que es lo que la gente quiere que hagan con Star Wars, porque a nadie le gustó la sequel trilogy, tuvo opiniones mixtas. Sí. Y a cada rato, todos los años, siempre sale alguien pidiendo que borren el sequel trilogy, o que borren la Rise of Skywalker, o que borren las Jedi. Pero tú ves que hay otras sagas que sí, como te mencioné el caso de Star Trek, que es que sí, o sea, hice 2 películas malas, pero son parte de mitología y no las voy a ignorar. Sí. O sea, no sé si... Y hay otro pocotón de franquicias que son así, que yo tengo un pocotón de películas directas para video, pero no las voy a ignorar. Son parte de mi lore, son parte de mi... Es que hay películas que son así, que es el caso... Es como lo menos Chucky, absolutamente todo, desde principio a final, es canon. Exacto, la serie de Chucky está haciendo el acknowledgement que reconoce y es parte integral de su trama los eventos que ocurrieron en la novia de Chucky y en el hijo de Chucky. Películas que la gente detestó. Y tienen su público, pero por lo general eran películas detestables. Pero la serie nueva de Chucky que empezó el año pasado, en el 2021, utiliza esas 2 películas como parte integral de su trama. Sí. Y eso es algo que de verdad, la generación nostálgica debe ya empezar a aceptar. Y no solo la generación nostálgica, sino los estudios de cine que hacen productos para la generación nostálgica. No te debes dejar llevar por lo que dice el público. El público nunca va a saber lo que quiere, porque el público va cambiando. O sea, la gente que te dijo que este contenido no me gustaba, o que este contenido sí me gustaba, esa gente no va a ser la misma que te va a decir el contenido no me gusta ahora. Y eso es algo que aquí en la Ruta del Geek hemos dicho constantemente. O sea, y es que yo en lo personal, cuando empieza Indiana Jones 5 y el dial del destino, o el marcador del destino, como sea que se vaya a llamar. Como le vayan a poner en español, porque es... El dial of destiny. Pero, Chuso, es que no es marketeable dial en español. Yo sé que Stargate. Hay cualquier cantidad de personas que ni siquiera saben que es un dial. Ajá, Stargate, yo sé en Stargate, acuerdan que ellos activan el Stargate utilizando un dial. Pero yo sé que eso tiene un nombre en español que no es dial. Por eso te digo. Pero no es marcador. No, eso tiene un... Porque como es una palabra antigua. No, es que por eso te digo, es una palabra tan antigua que el 90% ni la recuerda. Ajá. Pero por lo menos el punto al que voy es que Indiana Jones, simplemente porque la gente odió. Porque aquí en este tráiler te ponen, y no solo el tráiler, sino lo que se había liberado de prensa, es que Indiana Jones te va a poner la persona que va a estar con Indy en la película es su ahijada, que no sabemos de dónde salió. Que se piensa que es la hija de este man, el egipcio de la 1. Salah. Ajá, que es la hija de Salah. Se piensa, o sea, no se sabe. Exacto. Pero es que eso, a lo que voy, o sea, no porque simplemente la gente odió la calavera de cristal se deberían ignorar esos eventos, o por lo menos el evento, o sea, puedes ignorar los extraterrestres, pero lo que no se debería ignorar es que... Yo creo que ellos van a hacer... No se debería ignorar a Marion y a Maud Williams. Para bien o para mal, ellos tienen que aceptar. O esta es secuela de la 3, de la última cruzada, o hacer una mención, sencillamente este man no quiso regresar, una llamada telefónica. Ajá. Exacto, o sea, por lo menos hacer la mención. Lo mencionan que existe. Ajá, que existe el hijo y que el hijo está con la mamá, una vaina o whatever. así. No, exacto. o sea, es un hombre adulto hecho y derecho, o sea, no tiene que estar con el papá al ladito, pues. Exacto. Normal. Pero que lo mencionen, pero ellos no han dicho, pero también es muy común eso, o sea, nosotros ya hemos visto una Terminator, que fue secuela de la 2, ignorando todo lo demás. Halloween, que fue secuela de la 1, ignorando todo lo demás. O sea que tampoco es descabellado decir que sí estén eliminando la vera de cristal. Pero Kathleen Kennedy no la caracteriza anular cosas. Aunque meta la pata, no las anula. Entonces, tocará ver, esperar y ver. Okay. A ver, qué otro tráiler fue que salió así. El Guardianes de la Galaxia, que estuvo los dos. O sea, el material de Marvel, o sea, si no hemos llorado suficiente con Marvel
o por lo menos Marvel no nos ha hecho llorar, o tratar de hacernos llorar, tiró 2 trailers. Bueno, uno fue un trailer, que fue el trailer de Guardianes de la Galaxia volumen 3, y una recapitulación de los eventos de Ant-Man antes de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Y la verdad, o sea, como mencionó Alicia hace un rato, o sea, si ya estás cansado de Marvel, obviamente ninguno de estos 2 trailers te va a tirar ningún tipo de nervio, te va a jalar en ninguno de estos 2 trailers. Pero para la gente que se le gusta Marvel, para la gente que nos gusta todavía Marvel, independientemente de todo, o sea, fueron trailers bien emotivos. Curiosamente que Marvel tire el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, que es una de las cosas más divertidas que han hecho, y que a la semana siguiente de haber lanzado el especial de Navidad tiran este trailer que ya de por sí te va a decir que el trailer el trailer nada más le faltó sacar un texto o un mensaje de James Gunn diciendo: sigan viendo el especial de Navidad porque es la última vez que ustedes se van a reír con los Guardianes de la Galaxia. No, en realidad el especial de Navidad fue útil no solo porque está chistosito y eso, sino que le permite a James Gunn cerrar la historia como la quería cerrar. Ajá. Porque no va a tener que explicar ciertas cosas como por qué los Guardianes están en Nowhere, por qué lo compraron, cómo están organizados ahora. O sea, ellos sencillamente van a salir así porque él ya eso lo contó, o sea que no lo va a repetir. Entonces, al final de cuentas, él lo que decía era eso, ¿no? Por cómo se dieron las cosas, por los retrasos por COVID, por los retrasos por el despido que él tuvo y todo eso y regresar, la película la contó de una manera que salió el especial de Navidad primero, lo que le permitió que el especial de Navidad es como un prólogo. Y entonces no va a perder tiempo en la película en eso. 5 minutos más tarde. Volvimos al auto de la Ruta del Geek, y ya en medio del... Ok, esa es la cosa. Hace un rato hablamos de la ruta del mundial o el mundial del geek, y como habíamos mencionado que en medio de... como el mundial cayó justo en diciembre, el mundial le estaba robando el trono a la Navidad, y parece que también ha habido otros eventos que la atención al mundial le ha robado el trono. Todo. Sí, porque me acabo de enterar, ayer me enteré, y debí haberme enterado durante la semana porque me había llegado el correo, pero ayer me enteré porque varios de nuestros amigos estaban en el evento. No estoy hablando del Bakufest, sino estoy hablando de... al lado del Bakufest. No, pero es que nosotros no somos el target del Bakufest. Siempre nos vamos a enterar a posteriori. Porque no vemos la publicidad, vemos es cuando la gente ya fue. Ajá. Ok, saludo a nuestro amigo Dex, pero... yo siento que el Bakufest tuvo hasta más promoción que el Festival de Cine, el IFF. De la nada el IFF se está haciendo, tiene actividades esta semana. Yo siento que lo mató la pandemia. Yo siento que ya de ahí, ese festival en particular dejó de sonar y tronar con la pandemia, porque como por la pandemia era este enredo de que tú tenías que meterte en ciertas plataformas para poder y pagar para ver las películas, versus como antes, que era que tú ibas al cine y tú comprabas, estaba la persona del IFF que te atendía y tú comprabas tu boleto, tú podías participar en las actividades de voluntarios. Pero también, en medio de todo esto, también es que, o sea, es como todo el mundo se ha estado quejando y todo el mundo los ha estado criticando, pero ese tipo de cine está medio dead. Sí. O sea, honestamente, nadie, muy poca gente, o sea, yo conozco a algunos que sí, o sea, un viejo amigo de trabajo, Luis Acuña, estoy segura que él sí, por más chiquito que sea el IFF, lo está esperando en uno de sus momentos favoritos del año, pero de ahí, ese no es el cine que ve la gente. De hecho, eso era casual, es lo que hemos estado hablando, que Martin Scorsese, Nolan y toda esta gente no es que están mal. Lo que pasa es que cuando algo te afecta directamente, o sea, cuando algo te afecta directamente, tú te expresas de una manera que obviamente no es la correcta, que se siente muy personal. Entonces todo el mundo está diciendo que te pullaron el bolsillo y estás ardido porque tus películas no hacen lo que hacen estas películas. Pero sí, obviamente están ardidos, obviamente les está afectando el bolsillo y todo, pero lo que están diciendo no es mentira. Y en realidad ese cine, y para las personas que nos gusta ese tipo de cine, ese tipo de películas, está muriendo. O sea, tiene una cuasi casa en el streaming. Y en el streaming tiene hasta un poquito más de vida porque
a veces te van a poner el banner Ajá. y va a ser la primera película en el ¿cómo que se llama eso? En el tren, No, en el carrusel al inicio. Ajá, se me había olvidado la palabra el carrusel. slider. En el slider es al inicio, en el carrusel es al inicio, va a ser la primera película y tú vas a leerte la descripción y a lo mejor te apena y la ves. Y es como tu mayor chance versus estar en el cine al lado de 5 salas con la última de Marvel, 3 salas con la última de DC. Regresaron los azules estos de Avatar, no sé cuántas salas. Y la película animada. La película animada de turno. O sea, lo que hacen los cines es, mira, ¿a qué hora se duermen los niños? Porque los niños ven Marvel DC animada. Uh-huh. Así que vamos a ponerla en tanda de las 10 de la noche, que ya no hay niños. O sea, o que tienes que esperar hasta la última tanda de las 7, 8 de la noche de la película familiar. La sala se desocupa y tienes una sola tanda. Un solo día a la semana, una vez así, o sea, es una locura. O sea, al final de cuentas ese cine está sufriendo. Sí. Entonces en eso se nota. O sea, sí, también en medio del mundial, obviamente no suena tanto, pero también es eso. O sea, si tú preguntas, más gente está esperando el Bakufest. Y no es que esté diciendo que el Bakufest es algo... O sea, el Bakufest es un muy buen evento. El Bakufest tiene su target. Ajá. Lo que pasa es que es un target más para los fanáticos de la comunidad anime más que nada. Ajá. O sea, se trata de mezclar a veces con cómics, videojuegos y eso, pero en realidad es un evento para fans de anime. Sí. Entonces, y tiene sus edades metas. Y a mí una de las cosas que me está gustando ver es la transición de personas con las que yo iba a estos eventos cuando yo estaba en la U, amistades de hace muchos años, que ahora están yendo a llevar a sus hijos. O sea, y ese es el ciclo normal. O sea, nosotros ya no tenemos por qué ir por nosotros a ese evento. O sea, ir por un sobrino, por un hijo, por un ahijado, o sea, ¿cómo es que se llama eso? Tu ward, tu Dick Grayson, makes sense. Pero honestamente ya tiene que haber un obvio passing of the torch. Y me gusta ver el passing of the torch. O sea, me gusta ver a los hijos de mis amistades en los eventos y ver se mantiene la antorcha viva. O sea, y obviamente ya algunas personas, la generación de nosotros ya en la batuta, que son los que están organizando los eventos. No como son antes que éramos todos íbamos, ellos tomaron la batuta de ahora yo los hago para la siguiente generación. Entonces, en ese sentido, por eso te decía, a mí no me llega la publicidad y perfecto, porque honestamente no me debería llegar, no soy el target. Pero sí me gusta posteriori ver las fotos de la gente que conozco disfrutando con sus hijos, porque es como que, hey, se mantiene vivo. Está súper cool. Yo te entiendo. Entonces todo está, y más que nada porque hay que aclarar que Alicia está hablando más que nada en su, por lo menos en su feed personal, en sus redes sociales. Pero por lo menos en el feed de Ruta del Geek, obviamente, como hemos estado siguiendo varios de estos, de nuestros amigos que sí, siguen yendo a estos eventos, obviamente sí me llega bastante la no, yo sigo a amistades que van, pero me refiero en el sentido de amistades que van, pero por sus hijos. O sea, yo siento que alguien de más de 35 años, a menos que sea trabajo en realidad, exacto, no claro. Eres el target, porque es un evento bien rookie. O sea, esto no es decir el Comic Con de San Diego o el Comic Con de Brasil, que era este fin de semana, que son eventos ya de un calibre más grande que tú vas hasta de 80 años. O sea, no, estos eventos son para jóvenes. Entonces, son mayoritariamente para jóvenes. Entonces, perfecto que no me salga la publicidad. Sí. Entonces, a ver, en otras instancias, a ver qué más ha pasado esta zona. Bueno, esta semana no tan trascendental, pero sí trascendental para nosotros. Alicia, terminó God of War Ragnarok. Finalmente, la amigdalitis me dejó terminar el juego. Es que fue un cambio bien drástico, porque yo el anterior lo acabé en un fin de semana y este me cogió, ¿qué? ¿3 fines de semana? Sí. Me cogió un mes casi. Y en realidad sí está un poco más largo. Sí. Esto sí, definitivamente no lo hubiera acabado en el mismo tiempo que el otro. Está más largo, recorres más. Ahora sí recorres más reinos versus en el anterior. El anterior siempre se sentía como que era la primera parte del pastel. O sea, como que tú tenías que revelar más cosas. O sea, acá finalmente se revelan las cosas, pues. Esto, muy, muy buen juego. De hecho, da para más. O sea, yo no completé todos los sidequests. Llegó un momento que ya yo estaba modo... Quiero saber cómo se acaba, así que vamos a empezar y directo al final. Pero en realidad está muy bueno. Si tiene unos puntos, como de hecho yo puse una publicación de lo que me pareció el juego como overall, que en realidad para mí fue una obra maestra. Esto no sabría cómo compararlo versus el otro. O sea, los dos se complementan. Este es muy bueno, me gustó muchísimo. Esto es una obra de arte.
Pero es como cuando yo compartí lo que me había parecido, me comentan nuestros amigos del Laberinto de Aragón, chiquillo malcriado Atreus. O sea, obviamente hay una transición entre un Atreus niño, de como de 10 años y todo eso, a un Atreus adolescente. O sea, sí se siente el cambio del dulce niño adorable, que excepto por esa parte en la que él descubre que él es un dios, y que el man se descontrola, así como que yo soy un dios, puedo hacer lo que me da la gana. Excepto por esa parte, Atreus era un niño bastante dulce. Y acá es un adolescente, o sea, y hay momentos que tú en realidad quieres meter su garnatón. Y entonces Kratos ha evolucionado en esto del parenting, en esto de ser papaluchón él solo. Entonces él es un poco más comprensivo que el anterior, que era sencillamente voy y tú haces lo que yo te digo y no pienses y no sé qué. Acá Kratos actually escucha al chiquillo, es empático, o sea, cambia por completo. Ya trabajo un malcriado con Kratos y tú dices, Dios mío, pero es que si fuera yo le meto su soplamoco. O sea, en realidad sí tiene cositas que te disgustan, pero el juego es muy bueno, la historia es muy buena, o sea, la trama desde el primero, sin spoilers, siempre ha sido todo esto de lo que pasa es que estos personajes vienen de la mitología griega. En la mitología griega está el concepto del destino, pero no se maneja igual que en la nórdica. En la nórdica, la creencia más común es que tú naces con tu destino. Y es como si tú fueras siguiendo un guión. Y como tú vas siguiendo un guión, las cosas siempre se van a dar, perdón, independientemente de lo que tú hagas. Ok. En la mitología griega, el destino tú lo puedes por default cambiar. El problema es que es mejor si no lo sabes. Porque si tú lo sabes, te obsesiona. O sea, el enfoque de tu vida se vuelve tratar de evitar el destino. Y te pasa la Edipo, lo causas. Pues. O sea, al final de cuentas, tanto tratas de evitar que la cosa pase que pasa lo que estás tratando de evitar. Entonces, en este juego eso es parte central de la trama, más que nada por eso, porque para los nórdicos it is what it is. Y al final del primer juego ellos tienen cierto grado de foreknowledge, y entonces en este juego es como lidiar con eso de, hey, nos resignamos a que esto es nuestro destino o nosotros forjamos nuestro propio destino. O sea, de eso se trata el juego. Y lo hace muy bien. O sea, el manejo de la historia está excelente. Los personajes están más desarrollados. Regresan los favoritos del juego anterior. Conoces nuevos favoritos. Visitas reinos que, como decía, no visitamos en el anterior. O sea, los stakes son más altos. Ves a personajes. Va a haber parte que da risa, que yo le comentaba a Jorge, que es curioso porque el MCU se ha metido con esta mitología nórdica. Y ha usado personajes, o sea, ya desde que termina el 1, ya tú sabes que Atreus es Loki. Todos tenemos una versión de Loki por el MCU. Exactamente. Ya en este juego, tú ves a Thor y lo ves desde el final del otro. Y no se parecen nada a Chris Hemsworth. Entonces tú tienes como primero que todo que cambiarte el chip, ese de olvidarte todo lo que el MCU te enseñó mal de los dioses nórdicos. Exacto. Porque te lo enseñó mal. Porque te lo enseñó mal. Exacto, porque recuerda que los dioses nórdicos del MCU no son ni siquiera dioses. Son extraterrestres con naves espaciales donde la magia y la ciencia es una sola cosa. Así que es que, ponlo así, God of War es la mitología nórdica, pero te la está enseñando, o sea, no sé, Big Man, te la está enseñando History Channel, algo así. La mitología nórdica del MCU es la mitología nórdica cuando te la enseña Homero Simpson. Así que no, bien, o sea, queda al bien final, sujeta. obviamente las dos se toman libertades. O sea, la diferencia es que, o sea, el MCU les hizo un favor. O sea, el MCU los pone charming, por así decirlo. O sea, acá te los pone crudos tal cual eran. Entonces, No, y es curioso porque Thor, Love and Thunder, como tú mismo me lo mencionaste, los dioses que hemos visto a través del MCU en las 3 primeras películas de Thor te ponen todo un Asgard donde todo el mundo está chilling, un cierto pequeño grado de arrogancia por parte de Odín y otros hacia los humanos, hacia Midgard. Pero por lo general todos están chill. Tú quieres parquear con los 3 guerreros, tú quieres montarle a las naves espaciales, tú quieres aprender magia con Frigga, todo está cool. Pero
Thor, Love and Thunder es la que te dice que los otros dioses de las otras mitologías son los arrogant assholes, que en realidad son los dioses nórdicos. No, o sea, todos los dioses de las mitologías, de las diferentes mitologías, usualmente son arrogant assholes. Sobre todo las mitologías europeas. Ajá. O sea, porque los dioses griegos son unos assholes. Ajá. Los nórdicos, igual. Pero la diferencia es que el MCU lo que hace es eso, o sea, te los ablanda. O sea, no te los pone como eran. O sea, sí te muestra que Thor es alcohólico. Ajá. Pero tú nunca es que lo ves, excepto por un poco lo ves en Endgame al inicio, que lo ves todo gordo y deprimido y todo eso, pero tú no lo ves sencillamente borracho y peleando por la vida sencillamente porque mi único propósito es pelear. O sea, los han humanizado. Por falta de un mejor término, los han humanizado más. Las relaciones que venían de la mitología no los han respetado. O sea, él y Lady Sif son frenes. Ajá. Él tenía Jane Foster. Ajá. O sea, acá lo vas a ver en su relación tradicional. Ya uno le había visto en el juego anterior los hijos tradicionales. Ajá. O sea, como te digo, toma libertades. Porque no es que es disque exactamente tú agarras el anillo de los nivelungos y es God of War. No, pero... O sea, empezando con que ningún dios de la mitología nórdica es el hijo del dios de la guerra de los griegos. Ajá. O sea, empezando por ahí, pero es un poco más preciso. Entonces, ese es uno de los primeros choques así, y de ahí ya lo otro es cuando va empezando la historia. Obviamente nosotros somos como Kratos en el sentido de que nosotros usualmente estamos más familiarizados todos con la mitología griega. Ajá. Así que tú te la pasas todo el juego diciendo esto es un Edipo Rex. Ajá. Esto es un Edipo Rex. Ellos van a causar lo que están evitando. O sea, tú te la pasas todo el juego pensando eso. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Yo creo que aquí ya es un buen momento para... No, o sea, continúa tu statement. No, o sea, en realidad yo no iba a hablar de spoilers. Yo prefería que si ya íbamos a hacer un review de God of War como tal, ya hablando más de los temas que se tratan, Ajá. cómo acaba y todo eso, yo preferiría hacer un especial del podcast que solo tratara de eso. No, claro. No meterlo dentro de esto. O sea, Claro. en este sin spoilers, el juego es full recomendado. Todo el término de relaciones padre-hijo y como les decía, o sea, todo esto de enfrentar el destino. Uh-huh. Está súper bien manejado. Las mecánicas de combate están geniales. Se suman nuevas armas. Sí que tienes que jugar con las dinámicas de cómo decides tú jugar. Cada persona va a tener un arma favorita porque siempre siguen como la premisa de tiempo de las Ninja Tortugas, pues. Ajá. Tienes las cadenas que son como range, o sea, que te permite estar más lejos o te permite pelear con más enemigos a la vez. El hacha, que es más man to man. Ahora vas a tener otras armas como una lanza, que también te da range. O sea, tienes diferentes cosas, tienes diferentes aliados. Atreus tiene más habilidades. Este juego, inclusive Atreus va a tener niveles de él, lo cual también es interesante. Es un poco complejo en el sentido de que se siente como cuando eres Ashley Graham en Resident Evil 4. No en el sentido de que es indefenso, porque, o sea, ya está grande, es el hijo de Kratos, es mitad dios, mitad gigante, todo esto. El man indefenso no está, sino que lo único es que el man es un malcriado. Y tú lo último que quieres a veces es pasar más tiempo con el man sin Kratos y de repente es que pilla, ahora tienes que estar con el malcriado una hora. Uh-huh. Pero le suma mecánicas al juego. Ajá. Esto tiene una buena cantidad de mundos que recorrer, una buena cantidad de sidequests. El final para mí fue espectacular, de hecho aún mejor que el del 1. Uh-huh. Y full recomendado. Y posteriormente lo que vamos a hacer es eso, o sea, vamos a grabar un podcast especial de God of War, Uh-huh. que es donde sí vamos a estar hablando de qué nos pareció, los issues que nos molestó, Uh-huh. qué mecánicas de juego estuvieron cool, qué arma consideramos que soquea, Uh-huh. y detalles más así, o qué esperamos de hacia dónde va la franquicia. Exacto. Pero sí, eso lo grabaríamos solo como para tenerlo. Y pregunta, ¿quieres hablar ya de la máscara o quieres espero incluirlo en ese especial? Lo podemos ver en ese especial, o si tú querías hablar de eso ya, o sea, puedes hablar de eso ya, pero yo estaba pensando dejar God of War para hacerlo solo, pues. Ok, está bien. Siendo que lo amerita. Siento que vale la pena, porque si no vamos a... nos va a quedar muy largo. Ok. Y entonces Sí. después... Bien, entonces, bueno, la gente va a quedar picados con la máscara. Si no, cualquier cosa vean nuestro TikTok.
Así No, que... y no se preocupe, lo vamos a grabar probablemente, si no este mismo fin de semana, en los próximos días. Ujú. Que no es que van a tener que esperar mucho más. Exactamente, así que pasando al siguiente tema, como Alicia mencionó, hubo Comic Con en Brasil. Ese es el CCXP. Sí, es el Comic Con Brasil. Es Comic Con Brasil. O sea, nada le póngase su nombre, que siquiera al final es Comic Con Brasil. So, el Comic Con Brasil, que como mencionamos en el bloque anterior, tiró toda esta tanda de trailers. Tiro. También presentó el trailer. No el trailer, no. Bueno, tal vez sí presentó el trailer, pero no lo mostraron al público en general fuera del evento. Presentaron el póster de John Wick 4. Me gustó el póster, el diseño, porque sí está jugando con eso de que ya pronto se acaba la historia de John en el mundo de John Wick. Al fin. Sí, porque ya te hacen un diseño. O sea, el póster es la cara de Keanu Reeves, pero obviamente vestido con su traje y de corbata de John Wick. Pero cuando miras bien, la corbata es un reloj de arena. Un reloj de arena, y la arena son balas. Ah, pero no será porque ese man lo están correteando desde hace como 2 películas. No sé. A mí me da risa porque la antepenúltima parecía un juego de Uncharted. O sea, de que todo el mundo tirándole cuanta bala existe. La 3. La de los perros, la de los perros que estaban en una edificación hecha para Uncharted, o sea. Ajá, y los caballos, y los manes, los caballos persiguiéndolos. Para mí, John Wick, la penúltima John Wick, literalmente fue la verdadera película de Uncharted, no esa porquería con Tom Holland en Papa John's. A mí, honestamente, a mí no me gustó la tercera John Wick, man. En especial, sí, está bien, expandieron la mitología, el mundo, pero... Man, ya todo esa vaina de que el man se tuvo que ir al país donde es el origen de la comunión de asesinos, que tuvo que hacer este extraño ritual. Esto lo hemos mencionado anteriormente. Este extraño ritual que el man se tuvo que cortar, que un dedo de cada mano. Nada más se corta un dedo de cada mano y todavía puede sostener las pistolas sin ningún problema. Sí, ¿por qué no? Bueno, está usando el corto fue el meñique. Pero por eso sí, ¿por qué no? O sea, no pierdas un poco de balance. O sea, las pistolas pesan, en especial cuando te dan las balas puestas. Sí, pero... O sea, aunque tú no lo creas, el meñique es menos importante que el chiquito del pie. O sea, el chiquito del pie tú pierdes el balance y te caes caminando. Pero el meñique, por eso es que todos esos rituales y vainas siempre cortan el meñique. Okay. Tú eventualmente te acostumbras. Ok, está bien. Eventualmente, o sea, pero no, literalmente yo siempre pensé que el dedo chiquito del pie era más inútil, pero no, el dedo chiquito del pie sí es súper necesario para el equilibrio y poder caminar. Ok, en el dedo chiquito, en el pie sí es importante, en la mano no. Ahí es donde, es lo que tú me estás diciendo. En la mano es como nice to have. Dije para completar el set. Pero pues funciona. No, o sea, literalmente es mejor y eso, pero es más fácil adaptarte. No, y más ese man, o sea, ese man funciona, o sea, obviamente. Nosotros sin meñique probablemente no podamos sostener ni un bolígrafo. Exactamente, por eso digo. Por eso digo que a lo mejor ese man debería tener por lo menos una pérdida de balance al sostener las 2 pistolas que usa normalmente. Es mi opinión personal. Digo yo. Ok, sigue pues. Ok, el siguiente, a ver, vamos a ver por acá. Ok, otra de las cosas que salieron fue el trailer de Generación V, que es el spin-off de The Boys, que va a ser enfocado en un grupo. Ese no lo he visto. ¿No ese Daniel lo compartió en PCF, pero no tuve chance de verlo. Salió eso, o sea, se ve interesante, se ve cool, o sea, va a ser The Boys desde el punto de vista de pelados adolescentes que están en esta academia para que sean entrenados con sus poderes. O sea, que esto van a ser como los X-Men del cómic, pero que no lo sacaron porque estaban demasiado pasados. Exactamente, decidieron hacerle su propia cosa. Eso salió, el trailer se ve súper violento, súper brutal, como siempre. Ya vemos que Amazon le está sacando, así como HBO le está sacando el jugo a Game of Thrones, Amazon le va a sacar el jugo a The Boys. A ver qué más. Entonces salió esta pequeña pieza de noticia, y es que según rumores y reportes, parece que no solo ha habido reacciones mixtas a negativas ante las últimas películas del MCU, lo que corresponde a la fase 4 de Marvel Studios. Parece que se ha reportado que dentro de los ejecutivos, productores y de
personas que trabajan dentro de Marvel Studios, también ha habido reacciones mixtas a negativas a las películas que han lanzado o cómo han quedado. Al punto que, según el rumor, se están considerando reevaluar posibles cambios de dirección y tono en lo que vendrá siendo fase 4, fase 5 y 6, que ya sería para, en términos más sencillos de comprender, serían lo que es los productos de Marvel Studios en el camino a Secret Wars y Kang Dynasty. Lo que pasa es que, primero que todo, que Disney está cambiando de dirección. Ya supuestamente los primeros cambios de Iger se están empezando a sentir, sobre todo en el área de los parques. Pero ya, y con el personal, ya está haciendo cambios y ajustes. El asunto con Disney es eso, o sea, están cambiando de leadership, están cambiando de dirección. El MCU está sacando muchas cosas. Hay que recordar que, con todo y que Iger fue el que lanzó Disney Plus, era el bebé de Chapek. Chapek hacía muchas cosas para Disney Plus. Exacto. Algunas muy buenas, algunas un poco mediocres, porque el que mucho abarca poco aprieta. Ellos comenzaron a sacar demasiado. El asunto también les afectó la pandemia. El contenido que ellos sacaron era de duelo. Ese contenido tuvieron que cambiar el orden de las cosas. Muchas cosas salieron como no era y todo eso. Entonces, al final de cuentas, no tienes como un norte. Porque ellos ya estaban... Era casualmente como lo que yo te comentaba cuando estábamos hablando de lo de God of War. Llegaba un punto que yo estaba feliz jugando, explorando. Ay, tengo que encontrar la manzana de la no sé qué, la espada de la no sé dónde, la no sé qué, la no sé qué, y feliz. Pero llega un punto donde ya tú tienes el drive de no puedo parar. No puedo soltar esta vaina porque se está poniendo bueno y tengo que saber cómo acaba. Eso hacía plata para Disney con las películas de Marvel. Porque tú veías por falta de otra mejor palabra, el endgame. No necesariamente la película endgame, sino que tú veías hacia dónde iba a cerrar. Exacto, que todas las películas, todas las iban fases hacia algo. Iban hacia algo. Por lo menos la primera fase tú sabías que iba hacia la reunión de los Avengers. Después, cuando se acaba Avengers, tú sabes que entonces lo que viene es, en fase 2, es la primera búsqueda de las piedras infinitas. O sea, tanto tú como el público. De hecho, la fase termina, la penúltima película fue Age of Ultron, que es la primera vez, que es la segunda vez que un personaje en cámara dentro del universo de Marvel dice existen las piedras infinitas. El primero fue el Collector. O sea, ya tú sabes que viene eso, pero entonces lastimosamente es interrumpido, ese quest es interrumpido por la guerra civil. Lo que pasa y entonces es que ahí viene la tercera fase. Tú sabías que ibas hacia otras cosas. Entonces viene la tercera fase, que era las consecuencias de la guerra civil, tomando en cuenta que viene la amenaza de Thanos. No, es que ese es el punto al que te voy, que todo iba hacia algo. El asunto es que volvimos al inicio. O sea, no va hacia nada. Exacto. O sea, y entonces estás en medio de un duelo, y se comprende porque los incidentes que pasaron fueron grandes y tuvieron consecuencias. Exacto, todos los personajes perdieron a alguien cercano, y cuando no eran los mismos superhéroes, perdieron a alguien. O perdieron el tiempo, que de hecho, ese tema ellos no lo iban a tratar, lo trataron muy por encima de Falcon a Winter Soldier. De eso sí iba a tratar Black Panther. Pero por la muerte de Chadwick Boseman tuvieron que volverlo duelo real de pérdida de alguien que falleció. Pero en la versión original sí era Chadwick, porque él perdió los primeros 5 años de la vida del hijo. Y entonces es como que yo me perdí todo esto. O sea, es duelo por el tiempo perdido, que es algo que muchos de los personajes tienen. De hecho, tú se lo ves a Falcon cuando Sam ve a los sobrinos, porque lo dice, mis sobrinos eran una cosita así, y yo no lo vi pasar. O sea, yo no los vi crecer. O sea, crecieron mientras yo estaba hecho polvito. Entonces, ese es un detalle que se comprende. O sea, los personajes tienen diferentes tipos de duelo, diferentes tipos de procesos. Pero tú no me estás diciendo, o sí me estás hinteando miles de cosas que van a pasar, porque están los Young Avengers, viene Kang. Me estás Al mismo tiempo hay cada serie que te sale, como Miss Marvel, te revela que hay una dimensión de bolsillo de donde están viniendo otro tipo de amenazas. No, es que me estás diciendo miles de cosas, pero al final de cuentas
ninguna tiene fecha, pues. Ajá. Fecha de cumpleaños. Exacto. O sea, ese es para mí el asunto principal. O sea, me estás diciendo... Y también que hay inconsistencia también con el hecho de que todo el mundo está rompiendo el multiverso. Sabemos que viene el multiverso porque está en el título de una de las películas, pero y porque lo mencionaste como consecuencia de salvar el mundo en Endgame. Pero al final de cuentas todos están rompiendo el multiverso de maneras diferentes que al final no sabes cuál es la verdadera cosa que viene. Sí. O sea, por eso te digo, no, es que vienen muchas cosas. Ajá. No es que no hay nada. Es que vienen todas, pero nada más que pareciera que todas vienen en un solo paquete. Sí. Ahora venimos. ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.